Es un agrado poder tenerlos nuevamente con nosotros en esta nueva videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el compañero Francisco Blandón, quien nos estará realizando la primera videoconferencia titulada Producción de hortalizas bajo ambientes protegidos para contribuir a la seguridad alimentaria. Esperamos, ¿verdad?, contar con la atención de cada uno de ustedes y al final haríamos el espacio de preguntas y respuestas. Adelante, don Francisco, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, bienvenido. Hoy la charla va a estar centrada en el tema de producción de hortalizas bajo ambientes protegidos para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional. Mi nombre es Francisco Blandón Aguirre, técnico de investigación en hortalizas en INTA Sexta Región, que comprende Matagalpa y Notega. Estamos ubicados en el Centro Experimental Comandante Hugo Chávez Frías, un centro por naturaleza de producción de semillas de hortalizas. También atendemos otros rubros, otros temas, pero mi trabajo pues, se centra más en lo que es hortalizas. Los problemas que enfrentamos la agricultura hoy en día en el país es que últimamente pues, hemos estado un poco estancados en los últimos años y no se ha podido pues, aumentar la productividad en los cultivos de hortalizas, ya debido a gran parte a lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, lo del cambio climático. Entonces, el cambio climático, pues ya todos sabemos que en algunos lados lo que ha venido a hacer es que aumentan las precipitaciones y tal vez en lugares donde llovía lo normal, entonces no está lloviendo o está lloviendo mucho y en zonas pues, que prácticamente casi no llueve. Entonces, esos problemas, lo que ha venido a hacer es que han venido pues, surgiendo nuevas plagas que antes eran plagas secundarias, por ejemplo, minador de la hoja. Y en 1983, por ejemplo, mosca blanca no era una plaga primaria, ahora pues debido a los efectos que da de manera indirecta, que es la transmisión de virus, se ha convertido en una plaga primaria. Nosotros aquí en los productores de Nicaragua, pues hemos venido afrontando muchas amenazas. Dentro de eso está los desfases a los ciclos agrícolas, producto de precisamente lo que veníamos hablando nosotros, que a veces el periodo de lluvia no entra en los primeros días de mayo, sino que a veces entra hasta los primeros días de junio. Entonces eso, sobre todo aquellos productores que dependen de fuentes de agua pues, provenientes de lluvia, para hacer lagunetas, por ejemplo, o reservorios de agua que captan el agua pues, para regar, entonces es un problema. Eh, bueno, las precipitaciones erráticas o insuficientes tienen que ver con el primero. Eso hace también de que los productores pues, no puedan establecer sus cultivos en los primeros días de mayo porque no sabemos si las lluvias van a ser constantes o se van a mantener pues, constantes, ¿verdad? Entonces hay que esperar hasta que el periodo de lluvia se establece muy bien y todos ya sabemos también de que producto del cambio climático, pues entonces ha venido aumentando las temperaturas. Entonces, en algunos casos, pues en caso de chiltomas, que ya no se puede producir en campo abierto, eso también afecta. ¿Y es que afecta? Bueno, afecta al cuajado de flores, porque cuando las temperaturas suben arriba de 27 grados o 30 grados, que son temperaturas que fácilmente alcanzamos en las zonas productoras de hortalizas de Nicaragua en su mayoría, entonces ya hay problemas de cuajado de flores, y no solo en tomate, en chiltoma, sino que tomate. Y tomate todavía es un problema. Entonces, aquellos productores donde ya casi ya no pueden producir, por ejemplo, pepino afuera, entonces tienen que hacerlo en casas mayas, también van a tener problemas con el cuajado de flores, y no solo con el cuajado de flores, sino con algunas enfermedades que son propias de lugares que son muy secos y que tienen altas temperaturas. Entonces, aunado a estos factores, entonces, a esos problemas que les mencioné anteriormente, entonces es difícil el desarrollo y crecimiento de la cultura, sobre todo si lo miramos de un punto de vista extensivo. O sea, que hay productores que sembramos los cultivos y a lo mejor por
por problemas de financiamiento, porque no tienen dinero para comprar ciertos insumos para aplicar en las parcelas, entonces podría decir que es una agricultura extensiva y no intensiva. Entonces, a veces los productores siembran pues y cosechan a lo que dé, pues la variedad, ¿verdad? Y a veces no nos enfocamos mucho en los requerimientos de esos cultivos en cuanto a nutrición y en cuanto a algunos productos para manejo de algunas plagas y enfermedades. La debilidad que tenemos acá, ya muchos ya lo conocemos, y es que en Nicaragua pues contamos con suelos contaminados, hay suelos que no hacemos las debidas obras de conservación de suelo y agua para evitar de que alguna enfermedad se nos propague. Por ejemplo, en la zona alta de San Rafael del Norte, ahí, pues, hay marchites bacterianas en papas, y entonces el dreno de esos terrenos no cuentan pues con esas obras estipuladas, y entonces el agua que cae hacia otras parcelas pues entonces va contaminada y entonces también contamina aquellos suelos donde no había ese problema. El problema de sequía, ya les decía, pues en el caso de cambio climático, en algunas zonas donde llovía, pues llueve más o dejó de llover, y en aquellas zonas donde eran unas precipitaciones normales para el desarrollo de cualquier cultivo, entonces también a lo mejor empezó a llover más. Eh, también aquellas personas donde, por ejemplo, las lluvias no son constantes, a veces llueve y pasa hasta 15 días que no llueve y a lo mejor el productor no tiene agua para regar, pues, poder captar el agua, hacer sumideros o hacer lagunetas. Y entonces esas personas pues pasan 15 días que no llueve y entonces ahí el cultivo, su potencial lo baja. Entonces vienen también enfermedades y vienen otros problemas fisiológicos como pudrición apical en caso de frutos de chiltón y tomate, o en sandía también. Bueno, en algunos casos, problemas económicos que hemos tenido últimamente que hacen que las personas migren hacia otros lugares, y entonces en los campos, pues, en el campo hay deficiencia de mano de obra. Entonces mucha gente está migrando hacia las ciudades o a otros países. La otra cosa es que la capacitación. Miramos de que los productores y la mano de obra que contratan los productores pues tienen muy poco conocimiento acerca sobre el manejo de plagas y enfermedades en nuestros cultivos. Eso es una limitante. También el grado de tecnificación que utilizan los productores, incluso ya sabemos que la mejor forma de regar es a través del sistema de riego por goteo, pero por su costo a lo mejor las personas no pueden adquirirlo y no pueden entonces aplicarlo pues en nuestros campos, ¿no? Y los mercados. Eh, Últimamente pues eso de la globalización lo que ha hecho es que algunos mercados pues ponen algunas normas que son difíciles de cumplirlas o de llegarlas a tener por productores, por el tipo también de producción que tienen, que a veces en campo abierto, algunas variedades entonces son susceptibles, necesitan un manejo mejor, y entonces por falta de estructuras de producción como casas mayas, casas sombras, no podemos llegar a obtener esas condiciones que el mercado le impone, y entonces es difícil obtener buenos precios. Y entonces hay veces que los comerciantes pues, pueden traer de otro lado y entonces nos inundan esos productos de otro lado que a lo mejor son producidos a un menor costo. La agricultura protegida en sí, ¿qué cosa es? Entonces nosotros miramos que cuando hablamos cuando nos referimos a agricultura protegida, estamos hablando de ambientes controlados. En otros países son lo que llamamos invernaderos, porque ahí la palabra viene como ahí tienen temperaturas muy bajas, necesitan que unas estructuras donde nos permitan invernar, donde las condiciones son más controladas, por ejemplo, temperatura, humedad relativa. Entonces, esos pues son otros sistemas o son de otros materiales hechos que nos permitan de que protegerlos de esas bajas temperaturas. En nuestro caso, lo que queremos es protegernos en caso de los lugares donde llueve, de protegernos de la lluvia o mucha humedad, y en los lugares, por ejemplo, donde también hay demasiada plaga, entonces protegerlo de algunas plagas que no pasan a través de las mallas. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de agricultura protegida, es utilizar ambientes controlados dentro de un sistema
que nos permite mejorar las condiciones productivas, ¿verdad? Entonces, esas condiciones, como decía, si la temperatura tiene bastante que ver en la floración y coja de fruto, entonces es mejorar esos sistemas. Y, por ejemplo, las plagas también, sobre todo aquellas plagas que transmiten virosis, son condiciones, son una causa pues, que hace que los cultivos bajen la producción. Entonces necesito ver de que esas plagas lleguen lo menos posible o que nunca lleguen a nuestros sistemas de producción, y la única forma pues, es utilizar casas mallas o casas sombras o macrotúneles o microtúneles o casas chinas, según el lugar donde ustedes se encuentren, así le van a llamar. Los antecedentes. Es bien importante, antes de hablar de agricultura protegida, de hablar los antecedentes. Entonces, ¿a qué se debe o por qué utilizar agricultura protegida? Entonces, lo que le hablaba anteriormente, a la alta presión de plagas y enfermedades, hay lugares que son muy secos, entonces ahí vamos a encontrar plagas que transmiten virosis, las famosas plagas chupadoras, y algunas enfermedades como por ejemplo cenicilla, polvorienta, en el caso de los lugares que son demasiado secos. Entonces van a tener, y que hay altas temperaturas, van a tener cenicilla. Entonces, eso principalmente en tomate y chiltoma, pero por lo que en Nicaragua se hace principalmente esos cultivos, pero no quiere decir que no se pueden hacer con otros cultivos. Se puede sembrar en agricultura protegida lechuga, se puede sembrar pepino, se puede sembrar melón, sandía, todos esos cultivos que son bien susceptibles a la transmisión de enfermedades, principalmente virus. También al cambio climático, ya les decía yo que en algunas zonas pues las condiciones eran las propicias, y con el cambio climático puede ser de que sea demasiado seco o sea demasiado húmedo. En todo caso, las dos condiciones me van a traer plagas y enfermedades propias de cada uno de esos sistemas, y entonces necesito proteger mis plantas de de esos ambientes, pues, o de esas extremidades. ¿Ya? Programas de producción escalonada con la aparición de supermercados, con Walmart, con la Colonia, Hortifruti, cualquier tipo de supercadenas de supermercados que hay aquí en Nicaragua, lo que ha hecho es que, bueno, todo el tiempo hay que estar produciendo los cultivos que la población requiere. Y para eso, pues es necesario tener ambientes protegidos y así poder producir todo el año, porque esa es una de las ventajas, tener agricultura protegida, es que todo el año podemos producir nuestros cultivos. La otra cosa es que, bueno, con esto de la producción escalonada hay algunas ventajas y hay algunas desventajas. Algunos productores no les gusta producir de manera escalonada entre un invernadero porque ya si contamos con algún cultivo que ya está en producción, ellos tienen miedo de establecer nuevos cultivos entre el mismo invernadero porque el cultivo que ya está en producción ya puede tener algunas enfermedades que se pueden transmitir por el roce de las personas o de los ríos que anden ahí, poderlas transmitir hacia las otras plantas que están pequeñas, pero es una muy buena práctica esa de la producción escalonada, y no solo producción escalonada, sino también tenemos que diversificar mucho mejor todavía. Otro aspecto es que la agricultura protegida es necesario porque estamos hablando de aspectos vinculados a mercados formales. Ya les decía yo que los mercados formales están pidiendo ciertas normas y ciertas prácticas que en campo abierto pues, no podemos hacerlo, o en campo abierto no podemos producir nuestros cultivos o nuestras frutas con ciertos parámetros que el mercado pide. Entonces ahí son cuestiones vinculadas a mercados formales, y si no lo hacemos así, pues entonces no vamos a competir. Y también esos mercados formales están vinculados siempre a lo que es calidad. Entonces también si no lo hacemos en ambientes protegidos, pero aparte también de que si lo hacemos en ambientes protegidos y si no hacemos algunas prácticas de manejo como poda o raleo, distanciamientos de siembra, aplicar estiércoles de animales en los cultivos, entonces tampoco no vamos a poder lograr ciertas estándares de calidad que están muy limitados. Entonces, de acuerdo al conocimiento también de los productores, a veces piensan que es difícil, pero no es difícil. Si hacemos esa mezcla de ciertas normas, de ciertas prácticas de producción, podemos llegar a lograrlo.
miramos de que en los invernaderos o en las casas mayas o en el ambiente protegido también podemos utilizar, son unas prácticas una mezcla de diferentes tipos de prácticas, el uso de acolchados plásticos para las personas pues que siembran híbridos, aquellas personas que le piden ciertos parámetros de calidad a la planta, entonces eso es bien importante. Aparte también de que esta práctica ahorra bastante agua, también hace que los productos funcionen bien, sobre todo el fertilizante, también le ahorran mucha mano de obra porque va a gastar menos mano de obra porque con esta práctica el crecimiento de la maleza es menor o casi nulo. Y la otra cosa también de que el fruto va a tener un color uniforme, la planta va a empezar a madurar de manera también uniforme los frutos, el tamaño de los frutos también va a ser uniforme, todas esas cosas que entran por la vista, sobre todo color, tamaño, forma y sabor también, que también entra por la boca, entonces también son importantes, por eso utilizar el alcochado plástico. Pero también no se pueden utilizar alcochados plásticos o mulch plásticos, sino también se pueden utilizar eh, encubrimientos con material vegetativo como zacate. Entonces también en campo abierto se puede hacer perfectamente y eso pues también, aparte de que nos va a preservar la humedad y entonces va a aportar nutrientes al suelo. Entonces el suelo va a tener una mejor estructura, una mejor textura, mayor contenido de materia orgánica en los suelos y por ende pues va a tener mayor fertilización y va a preservar la humedad y entonces todas esas cosas también son ventajas a la hora de hacerlo. Entonces, la tecnología en invernadero, ¿cuáles son los componentes de este sistema? Bueno, ¿y en qué consiste? Bueno, consiste en espacios bien controlados y las dimensiones van a estar de acuerdo a la capacidad que tenga el productor para comprar ese tipo de estructura, ¿verdad? Entonces, consiste también en tecnologías en encubierta o encubierta, ¿verdad? Ahí pues podemos utilizar sistemas de riego por goteo, los mulch que les apliqué yo, variedades bastante productivas, pero ya variedades de crecimiento indeterminado y no determinado. Hasta lo mínimo que podemos utilizar son variedades de crecimiento semideterminado. Entonces, si estamos teniendo ese tipo de estructura y seguimos siempre con variedades determinadas de tomate o chiltoma, pues la productividad no va a ser muy alta, aunque lo tengamos protegido, ¿verdad? Porque a veces tiene que ver también la productividad con el potencial genético de la variedad. La tecnología de irrigación, ya, por ejemplo, ahí también con la tecnología de irrigación podemos controlar la temperatura porque a veces arriba le podemos poner eh, 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 nebulizadores para controlar la temperatura y eso pues entonces vamos a tener todo el tiempo ahí controlado. Lo mejor, tal vez no lo idóneo de 25 grados, pero vamos a tener próximo 25, 27, 28, que todavía cualquier planta pues puede producir gran cantidad de flores y tener buen amarre de frutos. Y bueno, lo que decía también yo, las tecnologías en control climático, que son humedad relativa, eh, al menos mantenerlos a un 70%, que es donde no vamos a tener problemas ni de plagas ni de enfermedades. Porque a esas condiciones de 70% y temperaturas de 25 grados centígrados, pues entonces son difíciles que las plagas y las enfermedades, sobre todo las enfermedades, algunas plagas sí pueden haber, pero las enfermedades mantenerlas controladas. Y a esas temperaturas, pues entonces es que las plantas van a emitir la mayor cantidad de flores y va a haber mayor cantidad de frutos cuajados. Entonces es bien importante. Eh, Aquí hay algunos tipos de invernaderos que les hablaba yo. Esos son invernaderos, pues, en los países desarrollados, ¿verdad? Tienen todo un sistema de ventilación de forma natural y también de manera artificial, como les decía yo. Esos son automatizados. O sea que eso lo están manejando desde un sistema, o sea, un software, pues, o una computadora. Ahí solo en esa computadora solo se alimenta el sistema de las variables de humedad relativa, cuánta temperatura, eh, cuánta continuidad eléctrica necesita tener ahí, cuánto dióxido de carbono, porque también si como es un ambiente sellado, al no haber aireación o intercambio de aire, entonces el dióxido de carbono va a ser bajo, entonces es necesario que inyectarle dióxido de carbono para que las plantas puedan producir bien. Ese es un sistema donde también pueden entrar maquinaria y hacer todas las labores mecanizadas que se conocen en los cultivos y entonces así pues es la forma donde nosotros podemos tener hasta grandes producciones. También hay otros tipos de invernaderos como son los que ya utilizamos
acá en Nicaragua, como los macrotúneles, los llamamos macrotúneles. Estos no son sistemas automatizados, a lo mejor llegan hasta semi-automatizados. Por ejemplo, aquí en el centro de experimental comandante Hugo Chávez Frías, los macrotúneles o invernaderos que tenemos son semi-automatizados. Lo único que le falta aquí es controlar de manera automatizada la temperatura y la humedad relativa. Lo demás se puede hacer. Algunas casas sombras que en dependencia de algunos lugares que son demasiado calientes, entonces lo que necesitamos nosotros es regular la temperatura de esa manera. Con casas sombras se puede hacer y en vez de llevar la tela blanca, lo que se le pone son sarán negro. Entonces así, pues entonces estamos regulando la temperatura un poco ahí. Entonces lo malo es que ahí se mira un poco bastante sombra, entonces las plantas se nos pueden elongar el tallo demasiado, y entonces también siempre va a haber problema de productividad, porque las plantas, pues, buscando la luz, se van a elongar mucho y van a ser muy, muy, muy delgadas. Esto ya sí aquí lo podemos ver en nuestro campo. Este tipo de macrotúneles son pequeños, se pueden hacer con tubos galvanizados o tubos PVC, y generalmente lo que le ponen es tela agribón arriba, ¿ves? Y entonces pueden establecerse hasta 3 surcos de cultivo, ¿verdad? Otras alternativas que se miran acá en nuestro departamento, Jinotepe, Lima, Matagalpa, son los microtúneles. Esos microtúneles, dependencia del tipo de material y el diámetro del material, entonces pueden tener las plantas de 25 hasta unos 40, 45 días. Entonces, los que tenemos con el bribón hasta 45 días son mucho mejores porque podemos tener protegidas las plantas por mucho más tiempo. También están en la parte de abajo, en la izquierda, lo que le llamamos las casas chinas. Eso también se pueden, con agribón y tubos de PVC, estos pues, algunos productores pueden comprarlos, son mucho más baratos. Y el largo, pues dependiendo de la pendiente y del tamaño del terreno, pues así se pueden hacer. Esos macrotúneles podemos meter allí o introducir o establecer variedades semideterminadas, determinadas, porque tienen 2 metros de alto. Entonces, esas variedades se pueden hacer perfectamente y aumentar pues, la productividad hasta más de 100%. En el caso de los megatúneles, en eso pues también hay de diferentes materiales. Aquí nosotros somos bien innovadores. Hay productores que lo hacen de tubo galvanizado, un poco más grande, hay un poco más delgado, como los que hace, por ejemplo, los que hacen la casa esta de Managua, ¿ves? Que ya lo hacen pues como los que están acá en el centro, que son ya un poco más caros. Y entonces, pero también si el productor no puede tener eso, pues podemos hacer perfectamente como estos que lo estamos aquí mencionando. Por ejemplo, Mezca, estos son los que al lado derecho, abajo, son los que estaba promocionando bastante, ¿va? Dependiendo del tamaño, pues así es el precio. Pero lo importante es que si vamos a utilizar también estas estructuras, utilizar muy bien el terreno. Entonces, en vez de poner un surco sencillo, podemos poner 2 surcos, hacer platabandas o anchos bien anchos y establecer los surcos cada 60 centímetros y entre plantas 50 centímetros. Y entre una platabanda y otra podemos poner hasta 1,80. Entonces, ahí nosotros estamos utilizando muy bien el terreno y podemos tener rendimientos hasta el doble. En otras partes, como les decía yo, si lo que queremos es protegernos los cultivos de mucha lluvia, entonces podemos poner plásticos de esta forma, como los que estamos mostrando al fondo de esta figura o de esta foto, y entonces también lo podemos hacer. En Costa Rica, por ejemplo, se mira este tipo de sistemas donde lo que se pone un plástico encima porque lo que quiere es protegerlo de mucha lluvia. Entonces es bien práctico, se puede hacer también aquí en Nicaragua y también los rendimientos van a ser mejores. Entonces eso es muy bien. Son coberturas parciales solo en la parte superior. ¿Para qué sirven los invernaderos? Entonces, crear y mantener las condiciones ambientales apropiadas para el cultivo de especies vegetales, ya sean verduras, pueden ser plantas ornamentales para aquellas personas que se dedican a este tipo de negocio, o viveros de plantas para reforestación también.
También los invernaderos se utilizan para producir plántulas, entonces también el que se dedica para producir plántulas de hortaliza también es una muy buena opción. Entonces para eso nos sirve, ¿no? Eh, la luz del sol entra, pero no entra de forma directa o tan intensa como si estuviéramos en campo abierto, ¿ya? Entonces, eso hace que nosotros podamos controlar algunas condiciones y lo que hacemos es regular en base a las necesidades de la luz pues, del cultivo, entonces nosotros hacemos es regular eso. La luz siempre va a estar ahí las 12 horas, a veces 12 horas, en dependencia del tiempo. Y lo que hace es que, bueno, llega menos intensa, pero siempre va a llegar, sobre todo cuando acabamos de construir esas casas mayas o aquellos macrotúneles que en la parte superior tienen luz, plástico transparente, entonces siempre la luz va a entrar ahí. Cuando se pone un poco negra, pues podemos limpiar el plástico, podemos lavar el plástico, ponerle agua y entonces la suciedad se va a resbalar y entonces el plástico siempre nos va a quedar limpio y de esa forma entonces estamos también controlando la temperatura o la intensidad de luz. En aquellos casos de que aún así entra muy fuerte la luz o el sol, entonces también se le puede aplicar cal arriba o algún otro producto que hace que la luz entre menos, pero que todavía entre lo que la planta necesita. Entonces, eso es bien importante, eso nos hace regular lo que es la cantidad de luz, pero también la temperatura y la humedad que la planta necesita ahí, ya le dije que el 70% y es necesario que ventile, entonces en las partes laterales, por eso utilizamos malla antivirus eh, o también utilizan zarampa o otro material que permita que perfectamente pueda ventilar la cantidad de agua, ¿no? O de aire, perdón. Entonces, mediante equipos de fertirrigación, entonces lo que hacemos es que damos lo que la planta necesita de agua. Y también ahí aprovechamos para aplicar fertilizantes y algunos productos fitosanitarios, sobre todo aquellos productos que son sistémicos. Eso es bien importante. Ya les decía, sirven para producir cualquier tipo de cultivo. Ahí se adapta cualquier tipo de cultivo, sobre todo en las plantas ornamentales. Hay personas que se dedican a este tipo de negocio, incluso hasta exportar en el extranjero, se dedican a esto y hacen mucho dinero. Para producir plántulas, no solo de hortalizas, sino que cualquier otro. Podemos poner hasta viveros en casa sombra, podemos poner viveros de café. El INTA produce bastante estos viveros en casa sombra y son muy importantes porque el café sobre todo tiene que estar protegido del sol, que no llegue con esa intensidad para que pueda desarrollarse bien. Eh, Tenemos tres formas de producir en invernadero. Entonces, en esos invernaderos podemos utilizar suelo, podemos hacer sustratos no solo suelo, sino que podemos utilizar cascarillas de arroz, fibras de coco, podemos echar compost, podemos hacer lombrihumo, podemos hacer bocachi. Entonces, también lo podemos hacer ahí nosotros. Y entonces puede ser con suelo o sin suelo, puede ser en banco, pueden ser con maceteras, pueden ser con bolsas, para producir bolsas, llenar las bolsas y entonces establecer nuestro cultivo ahí perfectamente. Y así en bolsas pues evitamos problemas de nemato. O sea, hay muchas ventajas, hay muchas facilidades. También podemos producir cultivos hidropónicos y también los aeropónicos. Estos cultivos hidropónicos e hidropónicos son los famosos cultivos verticales, de que estamos hablando. En otros países del mundo utilizan hasta las paredes. Entonces, estos cultivos verticales o aeropónicos nos permiten utilizar de manera todavía más exitoso nuestro espacio, porque ahí, en este sistema, podemos producir hasta 10 veces más que en campo abierto y podemos producir más de 3 veces en los mismos invernaderos. Entonces, también se puede hacer en los invernaderos en otros países, como disponen de poco espacio, no es como acá, ahí utilizan de mejor manera todo el espacio que tienen y colocan las estructuras de modo que todo el tiempo y todo el cultivo esté recibiendo luz, la que necesitan los cultivos. Entonces, la producción de la producción de cultivos en ambientes protegidos, específicamente casamayas o invernaderos o macrotúneles, es una tecnología más moderna que utilizan actualmente en la producción agrícola y sobre todo para aquellos productores donde se dedican más a la producción intensiva, o sea que todo el año tienen que estar produciendo y en cantidades bastante pues. Entonces, la principal ventaja de estos sistemas
en comparación con el método tradicional o en campo abierto, como la alineación del productor, es que bajo esta estructura se establecen una barrera pues, entre el medio ambiente, o sea, todas aquellas condiciones extremas y el cultivo. Entonces, si yo lo que necesito es bajar la temperatura, pues entonces le puedo utilizar sarán y bajo la temperatura. En los países desarrollados, como les dije, como el problema en algunos países que nieva, el problema ahí es el hielo y la temperatura baja, entonces también utilizan los invernaderos, sobre todo con fibras de vidrio o plástico para que se caliente un poco adentro y entonces los cultivos puedan prosperar y puedan obtener grandes rendimientos. Eh, Permite al productor controlar la temperatura, como le mencionaba, y la cantidad de luz a aplicar, pero también el control químico y biológico se hace de una manera muy bien y se hace más eficiente todavía. ¿Ya? Entonces, a veces allí no es necesario, como no hay muchas plagas, algunas pueden llegar, entonces ahí nos permite hacer uso de otras herramientas y otras técnicas, como el uso de enemigos naturales o aplicar productos biológicos, y así pues entonces estamos produciendo nuestros cultivos más limpios, más sanos. ¿Ya? Entonces no le va a causar menos daño al medio ambiente y a la salud de los consumidores también. Y entonces a través de estos sistemas también se puede aumentar la producción. Yo les hablaba ya en comparación con el campo abierto. Se pasa, mire, por ejemplo, en campo abierto puede producir 5 kilogramos por metro cuadrado a 15 kilogramos por metro cuadrado. O sea, en campo abierto una planta puede producir, hablándolo de así, unas 6 libras por planta, y entonces ya en invernadero ya puede producir hasta 14, 15 libras por planta, o sea, estamos produciendo hasta 2 veces más. Entonces, esa es la principal ventaja y eso es lo que también me lleva a mí a hacer ese cambio de ambiente protegido de campo abierto a ambiente protegido. ¿Ya? Entonces, incluso, pues, como les decía, se puede producir hasta más. ¿Ya? Cuando los climas son muy calurosos, entonces en algunos casos, pues que solo tienen casas maya o los sistemas no son automatizados, por ejemplo, en, en, en algunos países como por ejemplo en Costa Rica o Guatemala o Honduras, eh, entonces también se pueden poner ciertas, como abanicos para regular la temperatura. Entonces, eso es lo que, pero eso tiene una desventaja, es que el consumo de energía eléctrica es mucho mayor y entonces pues, eso nos va a subir los costos, ¿verdad? Pero también los rendimientos que van a tener van a ser mucho mayores. Pues. Entonces, eso nos puede servir bastante. Y no solo pues, en esos países, en algunos países donde los productores pues, no puedan tener sistemas automatizados, utilizan este sistema, por ejemplo, en Pakistán, en México, ya en Chile, esos países ya en los invernaderos, como si no pueden tenerlo automatizado, pueden poner este tipo de sistemas que viene siendo más barato todavía. Pues. Otro de los factores de mucha importancia es que hay que adiestrar al personal. ¿Ya? Entonces, estas personas, si van a tenerlas cosechando, solo va a ser cosechando. Y si es posible, se le asigna a esa persona los surcos dentro del invernadero para cosecharlo. Porque así ustedes van a ver, entonces así nos permite encontrar otras cosas. Por ejemplo, qué obrero hace mejor el trabajo. ¿Ya? Porque esto, así como las plantas también producen más, es necesario que también se esmeren en el manejo pues, de estas plantas. Entonces, la persona que maneja mejor, que daña menos a las plantas, pues así va a durar más el tiempo de cosecha. Otro beneficio es que son, bueno, mayor eficiencia en los cultivos porque aumenta la productividad. También se tiene alta rentabilidad en los cultivos. Pues. Entonces, como les decía yo, es bonito verlos así, o sea, pero no solo establecer los cultivos invernaderos, sino también que hay que hacer ciertas prácticas que nos puede incluir un poco aumento de la mano de obra, pero si no lo hacemos no vamos a tener los resultados que nosotros deseamos. En conclusión, para que nosotros tengamos muy buenas producción, tenemos que ver hacia el futuro, y el futuro nos dice que para tener alta productividad o aumentar los rendimientos tenemos que utilizar una agricultura
intensiva, pues, ¿ya? Porque la forma como lo venimos haciendo, que a veces mal utilizamos nuestro espacio, no es la forma como correcta, ¿verdad? Porque recuerden que ya la población va triplicándose y siempre tenemos la misma área. Entonces, si no hacemos eso, entonces vamos a tener bastantes pérdidas, sobre todo porque las mismas plagas y enfermedades han hecho que vayamos también utilizando otro tipo de variedades que tengan resistencia a la sequía, que sean resistentes a suelos muy pobres, que tengan también resistencia a mucha humedad o a altas temperaturas o bajas temperaturas. Entonces, pero esos materiales son más altos el costo. Entonces, si no hacemos entonces técnicas de, de cultivos de manera intensiva, pues entonces no vamos a mejorar la rentabilidad de estos cultivos, ¿no? Entonces, ya les decía yo, hay más personas en el mundo y menos espacio, entonces aquí hay que tenemos menos superficie para producir. Y entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es producir en grande, en poco espacio. Y la única forma es utilizar casas mayas, casas sombras, invernaderos, ¿ya? Y de este modo, y sobre todo de este modo, podemos disminuir todo lo que son riesgos por fenómenos climáticos. Alta temperatura, baja temperatura, mucha humedad, y eso es lo que nos puede servir. Porque con altas temperaturas o bajas temperaturas van a surgir nuevas plagas o nuevas enfermedades que nosotros a veces ni las conocemos, pues, pero eso es lo que nos queda. Siempre, les decía yo, pues siempre dejo esto de último. Hay que aprovechar todos aquellos recursos que tengan los productores, aquellas personas que tienen sus vacas, sus animales, pues entonces utilizar el compost y darle un buen manejo, utilizar el estiércol, perdón, y darle un buen manejo, porque si lo mal manejamos, entonces lo que vamos a hacer es que nuestros cultivos se van a contaminar. Podemos enriquecer más esos compost para hacer bocachi. Entonces también aquellos productores que tienen algún desperdicio de cultivo, sobre todo aquellos cultivos que se miren que están sanos, o aquel producto que no pudieron vender y se descompuso, por ejemplo naranja. Entonces podemos utilizar, o tallos de guineo, podemos utilizarlo para hacer mejor nuestro fertilizante. Algunos productores tienen sus vacas y sacan leche, entonces el suelo lo podemos utilizar para hacer biofertilizante. Aquellos que pueden utilizar la leche, pues mucho mejor, pero si lo pueden hacer con suero, pues no hay ningún problema. Aquellas personas que tienen, que se les desperdician las frutas, entonces en vez de ocupar melaza, con eso también lo podemos hacer biofertilizante, porque eso van a producir azúcares. Y si hay alguna pregunta, estamos para hacerla desde ahora.